Bienvenidos a Creatividad e Innovación de Luz. Editorial para autores independientes. Audio resumen. Nada es imposible para Dios. Por Kathryn Kuhlman. En estas páginas, usted conocerá los maravillosos, auténticos e inmensamente conmovedores testimonios de los cultos de milagros con Kathryn Kuhlman. Se acercó a una pila de parlantes a la derecha del centro del escenario, tomó un micrófono colgante que se colocó alrededor del cuello, y sin detenerse, dirigió al público en el coro de Él me tocó, enérgicamente, varias veces, y finalmente en forma decreciente. A pesar de toda la evidencia de mi carne, de los hechos visibles y aparentes de mi ajetreada vida, el amor y la compañía de mis hijos y sus amigos, mis propios amigos, que eran muchos, mis intereses en el mundo, mis hobbies, a pesar de toda esa evidencia, le estaba diciendo a Dios que estaba inquieto y solo. La señorita Kuhlman hablaba desde la plataforma. Saben, me han pedido que aparte este domingo para los jóvenes, pero hay personas que han venido desde Kathryn Kuhlman 18. Nada es imposible para Dios tan lejos, que no me atrevo a decir, solo para los jóvenes. No lo comprendo, y ella tampoco, pero cuando el espíritu comienza a moverse sobre ella, y se siente repentinamente movida a desafiar el poder del diablo en el nombre de Jesús, comienzan a suceder los milagros. En realidad, yo había tenido un pequeño papel en esa película, y a partir de allí me convertí en amigo de Billy Graham y su equipo, y me hacía cargo de la seguridad cada vez que venían a Houston. Ahora, pues, a una gran mujer de Dios que ha tocado tan profundamente mi vida y las vidas de millones de personas más, te amamos en el nombre del Señor. La historia dirá sobre Kathryn Kuhlman, su vida y su muerte dieron gloria a Dios. Esto me dio una ligera sensación de claustrofobia, por lo que me concentré en tomar notas mentales con las cuales construiría mi presentación, gran multitud, muy ordenada, varios jóvenes que respondían a las características de los niños de Jesús. Las puertas se abrieron unos 20 minutos antes de la 1. Las personas que estaban detrás de mí se lanzaron hacia adelante y me empujaron más allá de la entrada. Años antes, había viajado por la costa noroeste del Pacífico y ahora quería que Sara y los niños conocieran esa ruta del mundo que había significado tanto para mí, el recorrido del río Columbia, el monte Ood, la costa de Oregon, lago Louise, Yellowstone y las montañas rocosas. La señorita Kuhlman invitaba a aquellos que querían a Cristo en sus vidas a que pasaran adelante, reconocieran sus pecados, recibieran a Jesús como su Salvador personal, y se entregaran completa e irrevocablemente a Él. El invierno pasado, mi hijo, joven director de películas, y un productor de su misma edad pensaban realizar un programa especial de TV sobre la gente de Jesús. Kathryn Kuhlman 6. Nada es imposible para Dios. Así se comportaba toda la gente, en orden, no festiva, como la multitud que asistiría a un partido en el estadio, bastante quieta, no muy comunicativos unos con otros, aunque amistosos, cuando se daba la ocasión para charlar. Cientos de ujieres, que habían viajado muchos kilómetros para colaborar voluntariamente, estaban ocupados colocando las sillas para el coro de 500 personas, preparando la sección donde estarían quienes venían en sillas de ruedas, acomodando a quienes habían venido en autobuses alquilados especialmente y acondicionando el lugar para lo que iba a ocurrir. Algunos amigos míos bromeaban diciendo que yo era de la misma clase de bautista que Harry Truman, de los que bebían, jugaban al póker y maldecían. Fue el productor fundador del Screen Guild Theater, fundador del Servicio de Radio y Televisión de las Fuerzas Armadas estadounidenses, del cual fue comandante durante toda la Segunda Guerra Mundial, y creador y productor ejecutivo de El Show de Loretta Young. Señorita Kuhlman, hace tanto tiempo que soy policía, y he aprovechado muchas veces las situaciones para lograr lo que quería más rápidamente. Esta vez no quiero hacer nada que pueda ser obstáculo para mi sanidad. Como tantos otros bautistas, simplemente no comprendíamos que había otras cosas que sucedían en el reino de Dios, aparte de la Convención Bautista del Sur. Como parte de mi tarea, se me pidió que estudiara el ministerio de Kathryn Kuhlman, una persona muy estimada por la gente de Jesús. Cuando terminó el verano,
Metimos a toda la familia en el auto y partimos en lo que yo creí que serían mis últimas vacaciones. Como regente de la Universidad Loyola ha recibido numerosos premios por excelencia en producciones televisivas, tanto en el país como de las Fuerzas Armadas estadounidenses establecidas en todo el mundo. Lo sé. Ella personalmente reunió y entregó a Teen Challenge el dinero necesario para construir en nuestra granja un lugar para la rehabilitación de adictos. Recordé las palabras de una canción. De los niños de Jesús, sabrán que somos ese cristianos por nuestro amor, por nuestro amor. Sabrán que somos cristianos por nuestro amor. Allí en el auditorio, la señorita Culmen se estaba reuniendo con los ujieres para darles las últimas instrucciones antes de que se abrieran las puertas. Y cuando vi a casi 1000 jóvenes dejar sus asientos e ir hacia adelante para tomar una decisión por Cristo, eso me impresionó. Para mi asombro, había uno, lleno de polvo, que tenía un cartel que decía, Portland, Oregon, vaya viajecito que habían hecho solamente para asistir a un culto de milagros de Kathryn Kuhlman. Aunque yo había escuchado a mi pastor predicar poderosos sermones sobre la salvación, nunca había tenido ninguna victoria en mi vida personal. Ella había trabajado en el departamento de policía antes de que nos casáramos y había estado expuesta a la muerte muchas veces. Lo que había sucedido en Oklahoma estaba comenzando a darse también en Houston, mientras este dinámico y joven pastor daba vuelta a la iglesia. Comenzó a reunirse una gran cantidad de gente detrás de mí y me encontré cerca del centro de una gran multitud. Fui hacia el altar automáticamente y dado que solo había 6 u 8 personas presentes, recibimos la Santa Eucaristía en ambas especies, pan y vino. Pasé junto a la capilla a la que solía asistir, una capillita de estilo colonial español ubicada en la calle principal. Caminé hacia la ventana y miré afuera, a la ciudad de Houston, que yo conocía como la palma de mi mano. Salimos por una puerta lateral y encontramos un café por allí cerca. Después de que seas sanado, dijo Walter, es posible que tus compañeros bautistas no quieran tener nada más que ver contigo. Padre, susurró la señorita Culmen, en voz tan baja que yo apenas podía oírla, creo en milagros. Creo que tú sanas en el día de hoy, como lo hacías cuando Jesucristo estaba aquí. Ella parecía haber olvidado el paso del tiempo mientras los atendía sobre la plataforma, orando por muchos de ellos individualmente. Ha apoyado la educación de niños poco capacitados y también otros jóvenes superdotados han recibido su amor y su cuidado. Durante un tercio de siglo yo había trabajado, tratando de detener el avance de ese cáncer, pero era una tarea interminable. Yo me daba cuenta de que estaban conmovidos, pero sabían que yo era un policía veterano y querría conocer los hechos. Por supuesto, los médicos trataban de evitar que la radiación afectara a otros órganos, así que yo estaba marcado al milímetro. No es tanto lo que dice, porque siempre es tan claro y simple como el estilo de predicación que usaba el mismo Señor Jesús. Lo miré de reojo mientras terminaba de ajustar mi camisa en el pantalón y aseguraba mi cinturón con el arma. Aunque Sara y yo leímos sus libros y nos convertimos en ávidos espectadores de su programa de TV, en realidad yo posponía el momento de asistir a alguna reunión de Kathryn Kuhlman. Yo también lo sentía, y repentinamente, ya no fui más un policía, ni un diácono de una iglesia bautista. Unos viejos amigos de Los Ángeles me prestaron su auto y encontré un hotel donde quedarme en Santa Mónica. Dado que los niños de Jesús eran jóvenes también, yo pensaba que mi hijo y su socio deberían emplear para toda gente de similares edades. Bueno, estoy gravemente enfermo, pero todavía estoy fuerte como para ir al auditorio y esperar en la fila. Hoy tenemos aquí con nosotros a un hombre que es capitán de la policía de Houston, dijo Kathryn. Hemos puesto su nombre en la lista de oración, pero no deje de venir a alguna de las reuniones. Por la atención que me prestó a mí o a los miles de personas que la rodeaban, era como si estuviera sola en la capilla de Nuestra Señora de la Catedral de San Patricio. Sentí como si alguien hubiera puesto sus manos sobre mis hombros y me estuviera empujando hacia el piso. Ahora bien, esta no es una mala oración, ya que la máquina estaba hecha para matar células cancerosas.
Cuando comenzamos a ver todas esas referencias al poder del Espíritu Santo, referencias que nunca habíamos visto antes. Kathryn Kuhlman 3 Nada es imposible para Dios. Prólogo. Un tributo a Kathryn Kuhlman. Yo creería que a esta altura todos la conocen. Durante casi un cuarto de siglo ella ha sido una vasija de Dios que ha hecho que la sanidad y la restauración fluyeran en las vidas de miles de seres humanos. Es amada y admirada por millones de personas y difamada solo por aquellos que no creen en la sanidad divina o por quienes no han hecho ningún esfuerzo por comprender a ella o a lo que ella representa. Kathryn Kuhlman 4 Nada es imposible para Dios. Capítulo 1 El que llegó tear de Tom Lewis. Tom Lewis, coronel retirado del ejército, es uno de los productores de películas más conocidos de Hollywood. El cáncer estaba en la zona de la próstata y debía ser tratado desde todos los ángulos, así que la gigantesca máquina que irradiaba cobalto rodeaba la mesa y la radiación penetraba en mi cuerpo desde todos los ángulos. Ahora la cantidad de gente había aumentado mucho, verdaderamente, y alguien que estaba adentro se compadeció de nosotros. Habló del amor de Dios y luego presentó uno de los llamados más desafiantes que he escuchado jamás. Supe entonces que era lo que había sido distinto en el canto de esas islas de jóvenes que esperaban fuera del auditorio, que era eso tan especial en el canto de ese gran coro que estaba sobre la plataforma. Tenía conciencia de cada célula de mi cuerpo y casi podía sentir la batalla espiritual que estaba ocurriendo mientras las fuerzas del Espíritu Santo luchaban contra las fuerzas del mal en mi cuerpo. Pero a medida que avanzaba el programa y esta mujer, Kathryn Kuhlman, hablaba de maravillosos milagros de sanidad, algo dentro de mí se encendió. 3 noches después, luego de extensos exámenes, incluyendo la biopsia, yo estaba sentado en mi cama en el hospital, comiendo la cena, cuando la puerta de la habitación se abrió. Pero yo siempre me había sentido muy cerca de Jesús, y las tarjetitas que las compañeritas de escuela de Lisa le enviaban, diciendo que estaban rezando por ella, me ayudaron a mí también a volverme a Dios en oración. O, lo peor, ¿qué sucedería si era Lisa y no se ponía en pie? Cuando pensaba que moriría de incertidumbre, de duda, Lisa se inclinó y me susurró, «Mamá, creo que voy a subir a la plataforma». Lisa trataba de ser valiente, pero estar constantemente dolorida, pasando la noche fuera de su casa, en un lugar extraño, rodeada por gente que no conocía, no era fácil para ella. ¿Quiere decir que algo anda mal? ¿Podría ser que esto fuera solo un cruel truco, que mis esperanzas hubieran surgido solo para ser hechas pedazos ahora? No sé cómo pudo haber sucedido, continuó la doctora, como si no me hubiera oído. Entonces, como si los ángeles cantaran, el coro comenzó a entonar suavemente aleluya, aleluya. Quiero que esta sanidad sea verificada, dijo la señorita Kuhlman. Quiero que vuelvas a ver a tu médico y le pidas que te haga un examen completo. Rose se había retirado del coro de la señorita Kuhlman justo antes de que la beba naciera, y aunque habíamos vuelto a ir a algunas de las reuniones, tanto en Pittsburgh como en Youngstown, Ohio, la vergüenza había hecho que no le contáramos a nadie sobre el estado de la niña. Después de 1 año como interno y 2 de residencia en medicina interna, fue contratado por esta universidad como profesor ayudante de medicina, por lo cual debió repartir su tiempo entre la investigación del cáncer, la atención de sus pacientes y la enseñanza. La señorita Kuhlman seguía señalando otros lugares en el auditorio donde se estaban produciendo sanidades. Luego señaló al área donde estaban las sillas de ruedas, justo donde nosotras estábamos sentadas. Todas las mañanas yo llevaba a los niños a la escuela y luego iba hacia el hospital, llorando durante todo el camino, preguntándome si la gente que pasaba a mi lado sabría del gran dolor que yo sentía. Por eso, cuando recibí una pequeña y sencilla tarjeta de una dulce niñita mexicana-americana que vive en California, supe que realmente sentía lo que escribía. Rose tuvo un embarazo y un parto normal, pero cuando llevamos la niña a casa, notamos una gran magulladura en una de las nalgas. Kathryn Kuhlman 21 Nada es imposible para Dios. No necesité más pruebas. Tambaleándome, salí por la parte posterior de la plataforma, busqué un teléfono público y llamé a Sarah en Houston.
Durante esa noche me desperté varias veces, no para tomar calmantes, había dejado de tomar mi medicación esa mañana, antes de ir al culto, sino para poder decir en voz alta en medio de la oscuridad, gracias, Jesús. Mi mente había sido verdaderamente expuesta a la palabra de Dios, y en ese momento un versículo vino a mi mente, probadme ahora, dice el Señor. Pensé en todos esos cuerpos deformados que había visto. El sol brillaba con toda su fuerza, el cielo era azul radiante, y podía ver claramente las montañas Katharine Coleman 25. Nada es imposible para Dios cubiertas de nieve sobre el horizonte, al este. Aunque pertenecíamos a una iglesia católica romana y nuestros hijos asistían a una escuela católica, ni Javier ni yo éramos muy religiosos. Lisa estaba en la silla de ruedas, mientras yo esperaba apoyada sobre una vieja frazada contra la pared del auditorio Shrine, preguntándome cuándo abrirían las puertas. ¿Y dónde? Katharine Coleman 35. Nada es imposible para Dios. Después de los 3 meses Joan ya debería haber sido capaz de levantar su cabecita del colchón, pero no lo hacía. ¡Qué actitud tan extraña!, pensé, para una científica. Salí de allí y fui al consultorio del Dr. Lowell Miller, jefe del Departamento de Terapia de Radiación del Hospital Herman. Bueno, puede ser que su cuerpo esté armando un cierto tipo de resistencia y echando fuera esto, lo cual no parece natural. Bill empujó la silla de Lisa hacia la sección reservada para sillas de ruedas y yo me senté junto a ella. Él creyó que Jesús había sido levantado de los muertos cuando Katharine Coleman 33. Nada es imposible para Dios finalmente vio las marcas de los clavos en sus manos. Sin poder alcanzar a la niñita, que seguía saltando y danzando, la señorita Coleman se volvió hacia la madre. ¿Qué tenemos aquí? Esa es mi hijita, sollozaba la madre. La señorita Coleman sacudió la cabeza y se dirigió a otra sección, señalando nuevas sanidades en otras partes del auditorio. Si le hubiéramos dado tratamiento con cobalto y el tumor hubiera retrocedido, lo hubiéramos considerado un milagro de la medicina. Finalmente dimos nuestra autorización para que se le realizara el tratamiento preliminar y comenzaron a colocarle una serie de inyecciones. Lentamente al principio, luego con más seguridad, llegaron junto a la plataforma donde una mujer intercambió unas palabras con ellos. Lo primero que puedo decir es que esa niñita que salta ahí, corre allá, con esas piernecitas tan delgadas, es un milagro. Bueno, ¿qué es lo que le ha sucedido? Eso fue todo lo que necesité para contarle toda la historia de cómo Jesucristo había curado mi cáncer. Veamos, dijo el Dr. Miller. 3 días después sonó el teléfono de mi escritorio en el segundo piso del Departamento de Policía de Houston. Dick K., dijo. Dubitativa, hemos visto al Espíritu Santo hacer tantas cosas maravillosas en los cultos de la señorita Coleman. Luego de 2 años de estudios postdoctorado en la Universidad de Stanford, pasó a la Universidad Johns Hopkins en Baltimore, donde completó su doctorado en medicina en 3 años. Bill volvió a la mañana siguiente y me recordó mi promesa de ir con él y Lisa al auditorio. Ese mismo fuego que yo había sentido que danzaba de una a otra cabeza, estaba ahora descansando en Lisa. Lo conocí cuando cantaba en nuestro coro en Pittsburgh, mientras trabajaba para lograr su doctorado en química orgánica en Carnegie. Aparentemente, el cáncer se extiende rápidamente en los niños en edad de crecimiento y la única forma de salvar su vida era por medio del tratamiento con cobalto y quimioterapia. No podía aferrarme al arte para escapar, ni dejarme llevar por las tonterías que decía Bill sobre milagros. Existía la posibilidad concreta de que fuera una lisiada durante toda su vida y caminara siempre con impedimentos. Pero tanto mis padres como la hermana de Rose notaron algo extraño en el comportamiento de la beba. Abrí los ojos y vi a una niñita de 9 años que se acercaba a la plataforma. Entonces la señorita Coleman volvió a mirar hacia nuestra sección, donde estábamos, señalando el lugar donde estábamos. Sabía que su cadera era como manteca y cedería ante la más mínima presión, pero no sucedió. Repentinamente vi que la señorita Coleman estaba señalando hacia arriba y a la izquierda, donde yo estaba sentado. Luz y energía, como si hubiera pequeñas llamitas de fuego que danzaran de una cabeza a otra.
Pensé que la mujer iba a gritar mientras levantaba las manos sobre su cabeza, alabando a Dios. Acababa de darme cuenta de que no tenía ninguna fe, al menos, no la que se requería para que el día siguiente fue uno de esos extraños y hermosos que a veces se dan en la cuenca de Los Ángeles. ¿Cómo podíamos esperar? ¿Un milagro? Al día siguiente, 16 de julio, muy temprano por la mañana, Bill tocó a la puerta. ¿Alguna vez oyó usted hablar de Kathryn Kuhlman? Bueno, la he visto un par de veces en la TV, pero nunca le presté mucha atención. Poco después me ofrecí como voluntario para cantar en el coro, y allí conocí a Rose, que había crecido literalmente dentro del ministerio de la señorita Kuhlman. La abrí y vi a nuestro vecino, un joven soltero llamado Bill Truett, parado en el corredor. Pero esta vez, debido a la nueva energía sanadora que llenaba todo mi cuerpo, me levanté inmediatamente. Pero mientras lo hacía, comencé a preguntarme, ¿qué pasaría si hubiera aquí alguien de Houston? Voy a llegar corriendo a la plataforma, y la señorita Kuhlman va a poner sus manos sobre mí y me voy a caer al suelo. Ellos me conocen. ¿Hay algún médico entre el público que no me conozca y que no conozca a estas niñas? Al pasar, la señorita Kuhlman lo vio y vio la expresión de ansiedad en su rostro. Nos endeudamos mucho para llevarla de paseo por la costa, comprarle las cosas que quería, como grabadoras y otros objetos materiales. Su enfermera me pidió que pasara al cuarto contiguo y me preparara para él. Examen físico. No puedo decirlo con total seguridad, contestó. Por eso quisiera que la examine un cirujano ortopédico. El capellán de la escuela a la que Lisa asistía se había enterado de su enfermedad y la visitaba todas las noches, llevándole la comunión. Rose tomó a la niña y la apretó contra sí. ¿Qué está tratando de decirnos, doctor?, preguntó, con los ojos llenos de lágrimas. ¿Cuánto más sería necesario para que yo me convenciera de que Dios había tocado la vida de Lisa? Doctora, tiene usted un minuto, le dije. ¿Qué sucedería si no era para ella? ¿Qué sucedería si se ponía de pie y caía? Además, notamos que una pierna estaba siempre doblada hacia el cuerpo, con la rodilla y el piecito girados hacia afuera, algunas veces en un ángulo de hasta 90 grados. Era imposible hacerle estirar las dos piernecitas al mismo tiempo para ponerlas derechas. Si uno vive en la cima de la montaña todo el tiempo, se vuelve duro e insensible, sin reaccionar ante las cosas más delicadas de la vida. Rose y yo comenzamos a salir, nos enamoramos, y en abril de 1959 la señorita Kuhlman celebró nuestro matrimonio. Solo oró en mi dirección, y la escuché decir, «Oh, el poder». Y caí de nuevo al suelo. Nosotros no se lo habíamos dado. Si yo le decía que la señorita Kuhlman le hablaba a ella, y si se ponía en pie, su cadera y su pierna podrían torcerse. Dado que no podía ir a la escuela, Lisa vagaba por la casa con las muletas, llorando y tratando de parirse valiente. Son solo los dolores del crecimiento, Lisa, dije mientras mi hija de 12 años se quejaba de dolor en la cadera derecha. Por supuesto, cuando se está muriendo de cáncer, uno no se preocupa demasiado por las varices, pero a la brillante luz del cuarto, miré mis piernas por primera vez desde que volví de Los Ángeles. Javier y yo nos sentamos, tomados de la mano, en la pequeña sala de espera junto a la sala de operaciones en el hospital. A partir de entonces viajo por todo el país, contándoles a las personas que no tienen esperanza sobre el Dios que no tiene escasez en su depósito de milagros. Tarde o temprano, quizá Dios nos dará la fe para aceptar esto. Maravilloso que está haciendo. Virginia la sostenía. Me pregunté si Arlene le había comentado lo que yo había dicho sobre dejarla en el suelo si caía, y de la boca de mi esposa salían palabras pronunciadas en un extraño y melodioso idioma. A medida que crecemos en Cristo, nuestro círculo se agranda, empujando a los poderes de la oscuridad, extendiendo nuestra superficie y permitiendo que conquistemos el terreno que Satanás había dominado por largo tiempo. Dado que no estaba seguro ese hombre cómo reaccionaría yo ante una reunión de oración en el cuarto del hospital, Dick me invitó a tomar una taza de café mientras las mujeres se quedaban con Arlene, charlando.
Yo esperaba que en cualquier momento algún ujier nos detuviera, ya que tenían estrictas órdenes de evitar que cualquier persona bajara, a menos que algún consejero hubiera hablado con ella antes. Las señoras de su iglesia, sabiendo que ella tenía que enfrentar su problema sola, comenzaron a pasar por casa para preparar el almuerzo, ya que el médico le había prohibido a mi esposa que se levantara, a menos que fuera para ir al baño. Hacía mucho tiempo yo le había dicho a Arlene, un día encontraré algo que no pueda superar yo solo, y cuando ese momento llegue, me convertiré en una persona mejor. Cualquier persona, aun un científico muy capacitado, que no quiere enfrentar el hecho de que está en rebeldía contra Dios y necesita a Jesucristo, hará cualquier cosa por anular el mensaje de salvación de Dios. El estado de Arlene naturalmente requería del uso de una silla de ruedas, pero su temor de volverse demasiado dependiente de ella había evitado que le comprara una. Los sonidos normales del hospital, los tonos suaves de las voces femeninas en la sala de enfermeras, el sonido de los zapatos de goma sobre el piso de cerámica, el chirrido de los carritos que llevaban las asistentes, los Kathryn Kuhlman 49 nada es imposible para Dios altavoces que llamaban a los médicos y enfermeras, los sonidos de las radios y televisiones en otros cuartos, todos habían sido absorbidos por un gran vacío de silencio. Sin embargo, le dije que si ella caía al suelo como yo había visto que le sucedía a otros en la iglesia, yo simplemente la dejaría ahí. Para el miércoles, ya el asunto no me importaba, porque comprendía que durante estos últimos días me había sentido más feliz que nunca antes en mi vida. Señor Jesús, tú has escrito en tu palabra que tenemos el privilegio de venir ante ti y pedirte que, en tu misericordia, toques el cuerpo de nuestra hijita. La llevé al dormitorio y llamé a nuestra vecina, Adna Williamson, para que cuidara a las niñas mientras yo llevaba a Arlene al hospital St. Vincent. Aunque estaba ganando mucho dinero y había recibido muchos ascensos, por dentro me estaba deteriorando aún más rápidamente de él que Arlene se deterioraba físicamente. Pero a menos que tengamos la fe de Dios, debemos hacer todo lo humanamente posible primero, creyendo que quizá Dios quiera obrar por medio de la ciencia médica y dejar el resto en sus misericordiosas manos. Dios nos ha provisto de una gran cantidad de maravillosos medicamentos, técnicas quirúrgicas, ortopédicas, la capacidad de cuidar a los enfermos, y el cristiano tiene el beneficio adicional de poder mirar más allá de lo que puede hacer el médico y ver lo que Dios puede hacer. Al ver el ejemplar de Creo en Milagros que Arlene tenía, Edna dijo, «Sabes, tengo otro libro de Kathryn Kuhlman, Dios puede hacerlo otra vez». La única diferencia entre sus piernitas era que una tenía un pliegue en la piel y la otra dos, un recordatorio de que había tenido algo mal en su estructura. Sin embargo, aquellos que sinceramente desean llegar al conocimiento de toda la verdad, finalmente llegarán a Jesucristo, en quien, dice Pablo, están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Colosenses 2:3. La señorita Kuhlman estaba de pie en el centro de la plataforma, con la mano izquierda en alto, su índice señalando al cielo. Durante 2 años nos mantuvimos con gran esfuerzo, pagando $137,50 americanos por semana a la enfermera, más los medicamentos que costaban aproximadamente igual suma, más los viajes adicionales al hospital. Pero, en lo que a Joan concierne, estoy absolutamente convencido ahora, aunque no lo estuviera entonces, de que Dios permitió que sufriera esta deformidad en particular para que su sanidad fuera un testimonio de Él. Cuando crecí, pensaba que lo más maravilloso en el mundo sería tener un esposo que amara tanto a Dios como a mí. Se interrumpió y, volviéndose al auditorio atestado de gente, dijo, «Quiero que todos se pongan de pie y comiencen a orar». Cuando recibió al primer hombre que pasó a testificar, Kathryn Kuhlman actuó como si hubiera sido el primer milagro que había visto en su vida. Dick trabajaba para la división de servicios diversos para inversores y dijo que hacía tiempo que quería hablarme sobre la inversión de fondos mutuos. Constantemente me preguntan, ¿por qué tiene esta imperfección? ¿Esta deformidad? ¿Por qué Dios permite la enfermedad en las personas, especialmente en los cristianos? ¿Por qué tuvo Joan esa imperfección?
Son preguntas inquietantes, sobre todo para un médico. Le habíamos dado nuestros asientos a otras personas y estábamos apoyados contra la pared del fondo del gran auditorio mientras se desarrollaba el culto de milagros. Mientras esperaban. Sucedió otra vez, ese silencio que había experimentado en el corredor, cuando esperaba fuera del cuarto de Arlene en el hospital, pareció asentarse sobre el inmenso auditorio. Los médicos no podían descubrir qué era lo que andaba mal, y yo seguía negándome tercamente a reconocer que viera algo que funcionara mal. Esa tarde, sin embargo, mientras estacionaba mi auto frente al hospital, los cabellos de mi cuerpo volvieron a su posición normal. Arlene había estado en cama desde que tuviera sus primeros problemas de corazón en julio y estábamos a 19 de septiembre. O admitía que no había nada que yo pudiera hacer y me resignaba a que Arlene muriera, o ponía mi confianza en los médicos, o admitía que había un Dios que estaba interesado en esta situación. Como una dura esponja a la que se la coloca debajo del agua, sentí que me volvía muy blando y suave. Arlene sospechaba de mis infidelidades, pero yo racionalizaba mi conducta permisiva pensando que ella no era capaz de satisfacer mis necesidades. Estaba en la presencia del Señor. Ese ánimos el siguiente domingo por la noche, después de que volví a casa del trabajo. A la mañana siguiente me levanté, preparé mi desayuno y salí de la casa sin siquiera despedirme de las niñas. Una noche, después de que Arlene se fuera a la cama, yo estaba sentado en el living leyendo la Biblia. Pero recordaba algo que había escuchado decir a la señorita Coleman una y otra vez: haz todo lo que puedas. Mis ojos se llenaron de lágrimas, y Kathryn Kuhlman 53 nada es imposible para Dios. Comencé a orar por otras personas que yo no conocía en el culto. Su fe en Dios había crecido rápidamente al ver muchas otras personas sanadas por el mismo poder de la oración. Arlene jamás había estado en una de esas reuniones, así que no tenía la menor idea de lo difícil que sería entrar. Yo conocía a este matrimonio. Judy había trabajado en la misma oficina que Arlene mientras Tom estudiaba medicina en Tulane. Mantuve los ojos fijos en la piernita que descansaba en posición natural, y supe que la sanidad era total. Un inmenso coro ya estaba sobre la plataforma, practicando, y hasta los asientos parecían hervir de expectativa y poder. Yo no conocía la ciudad en absoluto, por lo que seguimos la carretera hasta el centro de la ciudad. La única ocasión en que lloró fue cuando quise torcérsela hacia afuera, como había podido hacer el día anterior. Algunas veces tenía épocas en que sufría de mala coordinación muscular, después de lo cual quedaba aún con menos energía que antes. Aunque me ganaba la vida como vendedor, pasaba mi tiempo libre en el taller, haciendo cosas como armar computadoras. La señorita Coleman comenzó a predicar, pero no era como ninguna otra predicación que yo hubiera escuchado antes. Él trataba de hacerle girar la pierna, para adelante y atrás, para un lado y para el otro, el mismo examen que le había hecho la semana anterior. Finalmente, con la boca y los ojos muy abiertos, me aclaré la garganta y en una voz que parecía venir del otro extremo de la casa, dije: está bien, iremos. No fue sino en los últimos años, después de unirme al cuerpo de profesores de la Universidad Johns Hopkins como ayudante de cátedra en medicina, que comencé a apreciar plenamente la magnitud de la gracia de Dios al sanar a la pequeña Joanne. Si necesitaba más dinero, podía salir y trabajar 6 horas extras por día, pero el simple hecho de ser fuerte no curaría a Arlene de su esclerosis múltiple. Había estado internada en el hospital más de 20 veces, con cosas como problemas urológicos, pero esto era diferente. Era a principios de julio, aproximadamente un mes después de la primera visita de Dick a nuestra casa. Durante muchas noches deseé poder salir de mí mismo y darle el apoyo que ella necesitaba tan desesperadamente. 10 minutos después las puertas se abrieron y la marea humana que corría hacia el interior nos arrastró. Si alguien la visitaba cuando yo estaba en casa, yo abría la puerta y desaparecía por la parte. Kathryn Kuhlman 42 nada es imposible para Dios de atrás. Con el correr de los años llegué a creer que podría hacer cualquier cosa con tan solo proponérmelo. Fui hacia el ujier que estaba a cargo de la entrada y le rogué que dejara entrar también a Arlene.
Kathryn Kuhlman 37. Nada es imposible para Dios. El culto fue similar a los cientos de reuniones a las que ya habíamos asistido antes, solo que esta vez no estábamos simplemente como espectadores. Le permitieron volver a casa, pero le recomendaron quedarse en cama la mayor parte posible del tiempo. Yo creía que era una tontería, pero pensaba que Arlene necesitaba pasar algún tiempo fuera de casa. Orgulloso de mi herencia, encontraba una gran satisfacción en creer que mi mente alemana podía aventajar a cualquiera en todo lo que fuera mecánica, electrónica o lógica. Por primera vez en su vida Johann levantó la cabeza del colchón y miró a su alrededor. Su esposo, discapacitado por una afección cardíaca, es el orgulloso poseedor de una medalla que le fuera entregada por el primer ministro de Canadá en ocasión de su retiro después de servir durante 51 años en el servicio postal de su país. La doctora O'Brien dijo que podríamos quedarnos todo el tiempo que quisiéramos, pero yo tenía la horrible sensación de que Nancy moriría esa noche y no quería estar allí cuando sucediera. Mis manos estaban dobladas y ridas sobre el montón de pañuelos de papel que H la tomado la noche anterior, tratando de que no cerraran por completo. Yo sabía que era tan imposible para mí creer que Nancy sanaría, como hablarle a la montaña y ordenarle que se echara a la bahía de San Francisco. Todos decían que Nancy era incurable, pero aquí estaba su madre, comprando libros, reuniendo dinero para comprar boletos de avión, pensando en llevarla hasta Los Ángeles para asistir a un culto de milagros de una mujer que yo jamás había visto. Me dolía la espalda de sostener a Nancy y estaba cansada de que toda montaña que se interponía en mi camino me sacudiera a su antojo. Hice un esfuerzo por salir de la mecedora y me apoyé en la pared para lograr equilibrio, caminando con dificultad hasta la mesita del teléfono. Cuando conocí a Buddy, después de divorciarme, acordamos llegar a un punto medio entre mi fe católica y su fe evangélica y nos unirmos a una iglesia luterana en Milpitas. Kathryn Kuhlman 63. Nada es imposible para Dios. Una tarde mi vecina me llamó por teléfono para contarme que Kathryn Kuhlman estaría en Los Ángeles para realizar un culto de milagros. Le di cuerda y comenzaron a sonar unas sencillas notas: cuando la rama se rompa, la cuna caerá, vendrá, nena. Empecé a gritar a las paredes y salí del cuarto hacia la cocina. Yo no tenía ese dinero, pero ella dijo que nos incluiría en la lista de junio, el mes siguiente, en caso de que lográramos reunir el dinero. Por los movimientos que se percibían desde el auditorio me daba cuenta de que seguramente había empezado la parte de las sanidades en el culto. Pero desde que Nancy fue sanada, Buddy recibió a Cristo como su Salvador personal y ambos hemos sido bautizados en el Espíritu Santo. Mi cuerpo estaba deformado e hinchado por la artritis desde hacía mucho tiempo. Recordaba que, hacía algunos años, había jugado con mis nietos durante el cumpleaños de uno de ellos. Pero al enfrentar la muerte, llamábamos a la única persona que conocíamos que supuestamente conocía a Dios, el pastor Langhoff, de la Iglesia Luterana Reformada. Un pastor bautista, de voz suave y cabellos blancos, comenzó a orar, y en ese momento mi vida dio un vuelco total. Cada uno leyó un versículo de la Biblia, nos tomamos de la mano, y luego, uno por vez, oramos en forma individual. El martes siguiente llevé a Nancy a la casa de Janet, donde se habían reunido más de 100 jóvenes para participar del estudio bíblico. Hubo una larga pausa, y luego, una suave voz del otro lado de la línea me preguntó: ¿quieres que vaya a verte? No, dije, recobrando el control. Casi todos la aceptan, sin embargo, como aceptan la montaña que domina el paisaje de la vida y que desafía a quienes tratan de echarla al medio del mar. Mientras formulaba la pregunta, me di cuenta de que mentalmente ya había convertido a Nancy en un objeto, una tercera persona que estaba preparándose para desaparecer. Nunca había visto a nadie alzar así las manos, pero antes de que pudiera entenderlo, mis manos también estaban en alto, haciendo lo mismo que ellos hacían, alabar al Señor. Después de años de escucha decir al médico: usted no mejorará, solo se pondrá peor, creía que todos los enfermos empeoraban automáticamente cada vez más, hasta morir.
En ningún lugar del Nuevo Testamento se decía que un enfermo hubiera venido a Jesús y él le hubiera rechazado. Encontró una infección en sus oídos y en su garganta, por lo cual prescribió algunos medicamentos y nos envió de vuelta a casa. Aún no hemos detectado el problema, pero puede ser una de dos cosas, o un tumor canceroso tan expandido que es intratable, o tiene leucemia. El primer encuentro con la oración me convenció de que había más poder a mi alcance del que había imaginado. Señora, dijo, muchas de estas personas han hecho muchos sacrificios y han venido de muy lejos para llegar a esta reunión. Había visto la larga aguja que insertarían en el hueco de su cadera para extraer un poco de médula. Cuando desperté, sentí algo cálido, como una ola de calor, que recorría mi pecho y llegaba hasta las piernas. Nos ministró como un padre ministraría a sus hijos, y se quedó con nosotros cuando la enfermera vino para llevarse a Nancy para hacerle el examen de los huesos de la médula. Durante un largo rato estuve allí, sentada en la semipenumbra del cuarto, llorando, porque era anciana y el dolor era muy fuerte. Los médicos decían que era un efecto secundario de la leucemia, y que contenía un germen que podría matarla. La otra noche, sentados a la mesa antes de la cena, en familia, tuvimos nuestro tiempo de oración acostumbrado. La anemia no me parecía muy grave, y yo estaba contenta de que la cuidaran en el Hospital. Controló los reflejos de Arlene, su visión, hasta la hizo saltar por el consultorio para observar su coordinación. Mientras el majestuoso coro comenzaba a cantar, Arlene se paró en el otro extremo del escenario, apoyada contra el piano, y con el rostro luminoso, su voz se unió a las del coro cantando las palabras del viejo himno. Aunque Satanás me sacuda y vengan las pruebas, esta bendita confianza tendré, que Cristo ha visto mi estado de angustia y su sangre vertió por mi alma. Cuando el autobús partió, la señora Phillips comenzó a ir de un extremo a otro del pasillo, hablando, respondiendo preguntas, ministrando a las personas, como un pastor que cuida a sus ovejas. Allí había asistido al culto de Catherine Coleman en la primera iglesia presbiteriana y había sido sanado. Camino a casa, yendo por la autopista Nimitz hacia el sur, repentinamente me invadió una sensación descorazonadora. 2 días después de traerla a casa le salieron úlceras sangrantes en los labios, que pronto se extendieron a toda la boca, las encías y la garganta. No podía evitar ver el gran cambio que se había producido en mí, y no lo comprendía. La luna estaba saliendo por encima de Monument Peak, que se levanta sobre nuestra casa, al este. Desde que mi esposo se había retirado del servicio postal, su corazón había quedado rodeado de fluido. En el invierno, a veces está cubierta de nieve, en verano, un césped amarronado la cubre por sectores. Los que han nacido en la zona del sur de la bahía aparentemente no le dan importancia. Catherine Coleman 54. Nada es imposible para Dios. El culto había terminado, Catherine Coleman ya salía de la plataforma, pero al pasar junto a Arlene se volvió ligeramente y estiró la mano en un gesto de oración. En ese mismo momento el autobús salió de la carretera para detenerse en un lugar de refrigerio. Pero, ¿a dónde huir cuando la montaña me rodeaba por todas partes? Salimos del hospital y fuimos a casa. Habían atado un pañuelo alrededor de los ojos de un niñito que tenía que ir por todo el cuarto tocando las manos de la gente y adivinando quién era cada uno. No me digas que crees en la sanidad por fe, le dije con voz llena de sarcasmo. Lentamente mi amargura y resentimiento comenzaron a disiparse, y mientras ella estaba allí, con sus manos en alto, alabando a Dios, mi propia semilla de mostaza de fe comenzó a surgir otra vez. Irónicamente, el único medicamento que podría curarlo era fatal para la mayoría de quienes sufrían de leucemia. Y Buddy, que ni siquiera deseaba estar aquí, estaba sentado cómodamente en la reunión mientras yo estaba aquí afuera. Una y otra vez vi el mismo marcador, hasta que lo compré, sin fijarme en el versículo bíblico que estaba impreso en la parte de atrás. Al mismo tiempo, la sanidad de Nancy se convirtió en algo más que una lucecita en un cuarto oscuro. Ahora era como el sol, una gigantesca bola de luz que inundaba mi CR. Era posible. Voy a volver a mi asiento, le dije a la mujer que estaba a mi lado.
Durante largos momentos me detuve en la puerta del dormitorio de Teresa, mirando su camita blanca apoyada contra las paredes color lavanda. Me senté, y luego todos se pusieron a mi alrededor e impusieron sus manos sobre mí. Hace mucho tiempo, Gil, me dijo suavemente, mientras nuestras hijas escuchaban, te dije que para mí, tener una familia cristiana, con el padre como sacerdote del hogar, sería el cielo. Guy estaba feliz, y dijo que arreglaría todo para que yo pudiera hablar con el señor Moss, que vivía cerca. Al día siguiente, mientras escuchaba al señor Moss, apenas podía creer lo que oía. Me estoy sanando antes de llegar a Pittsburgh. Me estoy sanando en este autobús protestante. Paul se quitó las gafas. El médico la observó, dijo que era probablemente un furúnculo que luego maduraría, nos dio más medicamentos y nos envió nuevamente a casa. Si no lo hacía, podría sufrir convulsiones que la matarían antes de que fuera de noche. Pero al mismo tiempo que lo decía, un gozo y una sensación de bienestar me inundaban interiormente. ¿Quieres decir que la llevemos a uno de esos que curan por fe?, dijo con desaprobación en su voz. El cirujano de Kaiser abrió la úlcera, y a esto le siguieron meses de dolorosos tratamientos. Pero Paul me alentó para que fuera a Pittsburgh, y hasta dijo que quería ir conmigo. ¿Iba a llevar Dios a Nancy para castigarme? ¿Por qué, Dios? ¿Por qué? Lloré. Estuve a punto de discutir, pero el ujier me hizo un gesto directo con su índice, como diciendo, afuera. No quise causar un escándalo, así que tomé a Nancy, salí pisando pies y chocando con las rodillas de las demás personas, y me dirigí nuevamente hacia el hall. La señora Bergeron, que vive en Ottawa, Canadá, era una católica romana de 68 años de edad que nunca había entrado a una iglesia protestante. Hacía 22 años que sufría de artritis paralizante, y este invierno había sido el peor de todos. El intenso frío canadiense había endurecido mis articulaciones de tal forma que apenas podía caminar. Estaba en una pequeña reunión hogareña de oración, y el maestro habló sobre la ocasión en que Pedro, impulsado por el Señor, caminó sobre las aguas. Cuando me dolía el pie o la rodilla, a veces me hacía masajes para disipar el dolor. Los médicos diagnosticaron escarlatina, complicada por las drogas que le estábamos dando, que podían causar síntomas similares. Mentalmente, recordé los cientos de veces que Nancy lo había apretado mientras yo la bañaba, y el patito hacía burbujas debajo del agua. Buddy tenía sus zapatitos, y yo no quería que mi niña pisara el piso sucio. Muchos años antes, cuando estaba tramitando mi divorcio, había pedido una Biblia en Sears Roebuck. Tomé la decisión de confiar en él, aunque no lo entendiera, aunque no tuviera sentido. Querida María, Madre de Dios, oré, que no deje de sonar antes de que yo llegue. Nació en Mobile, Alabama, estudió en la Universidad Baylor y luego se mudó a Fort Worth, Texas, junto con su esposo Walter, quien cursó estudios de posgrado en el Seminario Teológico Bautista de esa ciudad. Desde 1958 los Gummelt viven en District Heights, Maryland, donde Walter ha ocupado varios cargos importantes dentro de su denominación. En 1949, después de graduarme de la escuela secundaria en Mobile, Alabama, mi padre me regaló un viaje a Washington, D.C. A pesar de haber estado enfermo durante casi tantos años como los que yo tenía de vida, papá había ahorrado lo suficiente para comprar 2 boletos de autobús y poder visitar a mi hermano mayor, que trabajaba en la biblioteca de la Suprema Corte. Después de que mi joven esposo partiera en un viaje por el océano, descubrí que estaba embarazada. Yo no deseaba tener que sufrir el proceso de asentarme en un nuevo lugar y de criar un hijo al mismo tiempo, así que fui a Michigan nuevamente y me hice un aborto. Varios médicos clínicos me observaron y dieron el mismo diagnóstico, un grave problema estomacal, enfermedad que parece ser compañera constante de muchos de los que se dejan atrapar por el remolino de Hollywood.
Esto explicaba el motivo de algunos de mis problemas, por qué mis zapatos se gastaban en forma despareja, por qué tenía rígida la nuca y por qué siempre me dolía la parte baja de la columna. Ella me citó un versículo de la Biblia, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, Apocalipsis 12:11. Viví durante 2 años en San Francisco, conduciendo mi propio programa de entrevistas y de cocina en TV y actuando como presentadora de películas los sábados por la tarde. Don pensó que estaba tratando de evadir el tema, así que le preguntó directamente, «Bien, doctor, ¿qué pasa con mi enfisema?» El médico se aclaró la garganta, «Bueno, Don, tú sabes que el enfisema no es curable. Mis padres no tenían ninguna fuente de poder personal que los ayudara a transportar los principios que aprendían en la iglesia a sus vidas o a su hogar». Ella me escuchó con atención y luego me comentó sobre un nuevo método de psicoanálisis con drogas que el Dr. Sidney Cohen había experimentado en la UCLA. ¿Por qué lo hago? Estas preguntas existenciales provenían del profundo vacío que había en mi vida. Tenía todo: fama, dinero, un hermoso hogar, un esposo atractivo y famoso. Pero me sentía muy infeliz. Me encontré con él en Nueva York, y en nuestra primera noche juntos decidí confesarle toda la verdad, esperando que pudiéramos empezar todo de nuevo, limpiamente. Creía que esos hombres y mujeres habían hablado en lenguas, realizado milagros y habían visto recuperarse a los enfermos luego de imponer las manos sobre ellos. Aunque estamos más ocupados que nunca en nuestros respectivos trabajos, ambos sentimos que somos misioneros que testifican del Señor Jesucristo y la gloriosa experiencia de nacer de nuevo y ser llenos del Espíritu Santo. Fue fácil para él darse cuenta de que los músculos de mi estómago estaban relajados. Pero cuando examinó mi columna realmente supo que había sucedido algo. Desde el comienzo del culto comencé a contarle a Dios todas las cosas que andaban mal en mí, como si Él no lo supiera. Kathryn Kuhlman 75. Nada es imposible para Dios. Capítulo 8. La sanidad es solo el comienzo. Dorothy D. Ores. Entre las personas que vienen invitadas a mi programa semanal de televisión, Creo en Milagros, se encuentran médicos y barmans, famosos educadores y niños, modelos y amas de casa. Pero como la sanidad física había sido tan sensacional, tomó algún tiempo hasta que pude comprender el cambio, más profundo, que se había producido en mi interior, al mismo tiempo. Para cuando llegamos a casa, esa noche, todo el dolor de mi espalda había desaparecido. Por primera vez en mi vida sentí la presencia de un Dios de amor que se preocupaba tanto que quería tocar a esas personas inmersas en una terrible situación y sanarlas por completo. ¿Sería posible que a pesar del mundo enloquecedor de los demonios y de la oscuridad, hubiera una verdadera luz, no contaminada por los poderes del mundo subterráneo? En poco tiempo adopté todos los síntomas de los demás pacientes del grupo, para deleite de los psiquiatras, que cada vez estaban más convencidos de que finalmente habíamos encontrado la realidad. Pronto me encontré sumergida en el fascinante mundo de la política y pasé a trabajar para otro congresista, con un sueldo aún mayor. Don se hizo miembro de la Fraternidad Cristiana de Hombres de Negocios, y ambos damos muchas veces nuestros testimonios frente a grandes audiencias. Cuando Chiles murió, compré su agencia a la sucesión y repentinamente me vi dentro del negocio, comandando una de las agencias de representantes más exitosas de Hollywood. Mi constante esfuerzo por lograr la eficiencia y la perfección me convertían en la colaboradora ideal, y a mí me encantaba hacerlo. Durante uno de esos viajes con LSD reviví un accidente automovilístico muy traumático que había sufrido cuando tenía 3 años de edad. Yo me había graduado en teatro en la universidad y después de eso inicié mi carrera en la moda y la televisión. A pesar de mi mala salud y nuestra falta total de espiritualidad, ambos teníamos mucho éxito en las carreras que habíamos elegido. Me alegré de que hubiera un hombre fuerte que me sostuvo antes de que me desplomara sobre el suelo. Si él no hubiera estado ahí, creo que habría atravesado la plataforma hasta acabar en el subsuelo. Estuve de pie durante 3 horas y media a las puertas de la primera iglesia presbiteriana de Pittsburgh, deseando encontrar a alguien a quien poder darle el banquito. Tal como mi esposo, yo era actriz por naturaleza. Al terminar los estudios en Pasadena seguí mi carrera en el teatro.
Podemos tratar de llenarlo con todas clases de amores pervertidos, pero ese hueco, ese vacío, está hecho para el amor de Cristo. En 1966, Harold Childs, un importante representante de Hollywood, me ofreció trabajo como representante de niños para actuaciones y comerciales de TV. Kathryn Kuhlman 81 Nada es imposible para Dios 14 de abril de 1972 a quien corresponda. El 3 de marzo de 1971 la señora Dorothy Ores se presentó en este consultorio con quejas de dolores en múltiples zonas de la columna vertebral, por lo cual se le tomó una extensa serie de radiografías, desde la primera hasta la última vértebra de su columna. Después de estar de pie frente a la puerta durante más de 2 horas, tratamos de movernos rápidamente para conseguir asientos. En mis 20 años de práctica profesional, nunca he encontrado este tipo de resultados de no mediar un extenso tratamiento. En nuestra terapia de grupo, mi psicólogo nos hacía invocar a saietos maestros ascendidos, espíritus que vendrían a impartirnos conocimiento. Como muchas otras personas que viven constantemente bajo un intenso dolor, yo me había vuelto gruñona y difícil de soportar. Sentí que Don me tomaba de la mano, y lo siguiente que supe fue que estábamos ambos en el piso. Pero Elaine, como muchas atrapadas en el enloquecedor remolino de la fama y la fortuna, sin darse cuenta, comenzó a buscar la felicidad en Satanás en lugar de buscarla en Cristo. Pero yo no sabía que hay 2 fuentes diferentes de energía y poder espiritual. En mi ignorancia, fui en dirección a la oscuridad. Había tal amor mutuo, tal compasión, peor los enfermos. Todos hablaban y compartían con gozo mientras esperaban lo que sucedería. Dormía 3 horas por noche, y una siesta de 15 minutos después de comer una salchicha de 15 centavos. De pie sobre el escenario, escuchando el rugir de la multitud que me aplaudía y vivaba mi actuación, me sentía irreal, como si no estuviera allí. Un joven drogadicto lo describió como un hueco de soledad en lo más profundo del alma de cada criatura. Actué en Playhouse 90 y El Millonario, y fui coprotagonista de Chuck Connors en algunos de sus primeros shows. A mí me insistía especialmente para que invocara a uno llamado el tibetano, que podría darme una gran sabiduría. Ellos me dieron toda clase de sugerencias, y una de ellas fue quemar incienso y mirra, eso sí estaba en la Biblia. Fui al baño y vacié el contenido de todos los frascos y las cajas de medicamentos en el toilet. Sin embargo, pocos invitados me emocionan tanto como los representantes del mundo del espectáculo, tanto televisivo como teatral, que dejan de lado toda su capacidad de actuación y, con sinceras lágrimas de agradecimiento, cuentan al mundo lo que Jesús ha hecho por ellos. Larry Hirsch, médico traumatólogo. Kathryn Kuhlman 82 Nada es imposible para Dios capítulo 9 UN varado con forma de Dios. Elaine St. Germain. Eliza Elaine St. Germain, cuyo nombre artístico en Hollywood era Elaine Edwards, fue una vez proclamada una de las más brillantes estrellas jóvenes de la industria de la TV y el cine. Kathryn Kuhlman 76 Nada es imposible para Dios. Todas las mañanas me levantaba a las 5:30 para llegar a tiempo para la maquilladora y la peinadora. Aunque en ese momento no creía en espíritus malignos, ahora comprendía que mi rol en ese film no había hecho más que prepararme para los viajes de LSD que estaba por emprender. Solo quería que usted también lo supiera. El doctor Hirsch no había tenido tiempo de examinar las placas, así que las examinamos los 3 juntos. El señor Ward me ofreció un empleo, y así me convertí en la estenógrafa más joven de Capitol Hill. Nos habían dicho que la gente esperaba horas fuera de la iglesia hasta que se abrieran las puertas. Él y Don creían que los años que yo había pasado en la TV me capacitaban para la tarea. El sur de California está lleno de personas vacías que corren tras cualquier cosa que les ofrezca esperanza. La Segunda Guerra Mundial estaba en pleno desarrollo, y poco después mi segundo esposo fue llamado a embarcarse. Al día siguiente mi esposo fue al campo de golf con Guy y lo acompañó a hacer un recorrido de 5 hoyos. La mayoría de mis antiguos amigos se alejaron de mí, y tengo que crear nuevas amistades con creyentes. Cuando salí, él le dijo a un colaborador suyo: esa es la chica con la que voy a casarme.
En 1961 estuve a punto de coprotagonizar junto con Mickey Rooney la serie televisiva The Seven Little Boys. Entonces recordé unas palabras de Tom Osanter, de Robert Byrne, Kathryn Coleman 84. Nada es imposible para Dios, pero los placeres son como un campo de amapolas, tomas la flor, su belleza se desvanece, o como la nieve que cae en el río, un momento blanca, antes de fundirse para siempre. La parte inferior de mi cama estaba en llamas. Corrí hacia el baño, tomé un vaso, lo llené de agua y fui hacia la cama. Perdí todo mi coraje, y cuando volvimos a Los Ángeles, todo el poder y la energía que había sentido, habían desaparecido por completo. Este columnista había entrevistado a Kathryn Coleman, y mi amigo judío me leyó los relatos de su ministerio.